En la antigua tierra de Canaán, Jacob vivía rodeado por sus 12 hijos. Entre ellos, el más amado era José, el hijo nacido en la vejez de Jacob. La preferencia de su padre quedaba evidente en una túnica especial, larga, hermosa, tejida con hilos de vivos colores que relucían bajo el sol. Sin embargo, ese regalo no fue motivo de celebración entre sus hermanos, sino de una creciente envidia que se apoderó de sus corazones. Cada jornada en el campo los hijos de Jacob sudaban bajo el peso del trabajo, mientras José parecía estar siempre protegido por el cariño y los gestos de su padre. Las miradas de sus hermanos se endurecían cada vez que veían la túnica. El descontento era palpable, y empezaron a murmurar entre ellos. ¿Por qué José recibía tanto? ¿Acaso ellos no eran hijos también? Pero José poseía algo aún más singular. Tenía sueños que nacían en lo profundo de su ser y que, según creía, venían de Dios. Con inocencia y sinceridad, José compartía sus visiones. Una noche, relató haber soñado que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo. Su gavilla se levantó erguida, y las de ellos se inclinaron ante la suya. El silencio que siguió fue denso, y no tardaron en reaccionar con dureza. ¿Acaso José pensaba que gobernaría sobre ellos? No fue el único sueño que José compartió. Semanas después, contó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez, hasta Jacob lo reprendió, aunque en su corazón guardó las palabras, preguntándose si podría tratarse de algo más grande. La tensión se mantuvo y, sin que José lo supiera, los lazos familiares comenzaban a romperse. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que trabajaban lejos, cuidando los rebaños. José obedeció, ignorando el peligro que lo aguardaba. Desde lejos, los hermanos lo vieron acercarse. Y antes de que él pudiera hablar, el odio habló por ellos. Hermano 1, miren, ahí viene el soñador. Hermano 2, este es el momento. Matémoslo, y veremos qué pasa con sus sueños. La violencia ya había nacido en sus corazones. Pero Rubén, el mayor, intentó detenerlos. Rubén, no derramen sangre. Echémonoslo en aquella cisterna, después veremos qué hacer. Ellos aceptaron, no por compasión, sino por conveniencia. Cuando José llegó, con su túnica de colores ondeando al viento, no tuvo tiempo de reaccionar. José, hermanos. ¿Qué sucede? Lo agarraron con violencia. Le arrancaron la túnica. Y lo arrojaron dentro de una cisterna vacía y oscura. José, por favor. Sáquenme de aquí. Arriba, ellos se sentaron a comer. Arriba, ellos se sentaron a comer, como si nada hubiera pasado. El corazón endurecido no oye el clamor del inocente. Entonces, a lo lejos, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas, rumbo a Egipto. Judá, ¿qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo, al fin y al cabo, es nuestro hermano. Y así, por unas cuantas monedas, vendieron a José. José fue sacado de la cisterna, no para ser liberado, sino para ser encadenado. Mientras tanto, los hermanos mancharon la túnica con sangre de cabra y la llevaron a su padre. Jacob, es la túnica de mi hijo. Alguna fiera lo ha devorado. Jacob rasgó sus vestiduras. Lloró por días, por meses, sin saber que José aún vivía. José iba camino a Egipto como esclavo, pero Dios iba con él. Los hombres pensaron que habían terminado con los sueños, pero los sueños de Dios no se venden, no se rompen, no mueren. La traición fue solo el comienzo del plan. Encadenado, sucio y agotado, así viajaba José hacia Egipto. El muchacho que una vez soñó con grandeza ahora caminaba como esclavo.
Cada paso parecía alejarlo más de su hogar y más de sus sueños. El sol quemaba el desierto. Las noches eran frías. Y el silencio era interrumpido solo por el ruido de las cadenas. José, Dios de mi padre, ¿por qué estoy aquí? Pero aunque José no podía verlo, Dios nunca se había apartado de él. Egipto se levantó ante sus ojos como una tierra extraña, grande, poderosa y llena de ídolos. Allí, José fue vendido nuevamente, esta vez a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. José pasó de ser hijo amado a siervo sin derechos. Sin embargo, algo era diferente. Dios estaba con José. Todo lo que él hacía prosperaba. Su trabajo era diligente. Su espíritu era fiel. Potifar, este joven tiene algo especial, todo lo que toca, prospera. Con el tiempo, Potifar confió en José y lo puso a cargo de toda su casa. Nada se hacía sin que José lo supiera. El esclavo se convirtió en administrador. La prueba se transformó en preparación. Pero la calma no duraría para siempre. José era apuesto y fuerte, y los ojos equivocados comenzaron a mirarlo. Esposa de Potifar, José, acuéstate conmigo. Día tras día ella insistía, pero José se mantuvo firme. José, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La fidelidad siempre tiene un precio. Un día, ella lo tomó de su ropa, pero José huyó, dejando su manto en sus manos. El mismo manto que representó su favor, ahora sería usado como evidencia falsa. Esposa de Potifar, este esclavo quiso deshonrarme. La mentira fue creída. La verdad fue encadenada. Potifar, lleno de ira, mandó a José a prisión, al lugar donde estaban los presos del rey. José había perdido su libertad, pero no había perdido a Dios. Porque aún en la cárcel, Dios seguía con José. Y donde Dios está, el propósito sigue vivo. Las puertas de la prisión se cerraron, y con ellas, toda esperanza humana. José pasó de administrador a prisionero. De confiar en los hombres, a depender solo de Dios. Las noches eran largas. Las paredes frías. Y el silencio pesaba más que las cadenas. Pero una vez más, Dios estaba con José. Aún en la cárcel, todo lo que José hacía prosperaba. El jefe de la prisión vio su fidelidad y lo puso a cargo de los demás presos. Jefe de la prisión, encárgate de todo. Veo que Dios está contigo. El lugar del castigo se convirtió en escuela de propósito. Un día, 2 oficiales del rey fueron encarcelados, el copero y el panadero de Faraón. Ambos tuvieron sueños. Sueños que no podían entender. Copero, soñé algo, pero no hay quien lo interprete. Panadero, yo también tuve un sueño, y no encuentro paz. José los miró con compasión. José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. José escuchó, y luego habló con autoridad. José, en 3 días serás restaurado. Volverás a servir al faraón. Luego el panadero contó su sueño, y la interpretación fue distinta. José, en 3 días, perderás la vida. 3 días después, todo ocurrió exactamente como José había dicho. El copero fue restaurado. El panadero fue ejecutado. Antes de separarse, José hizo una sola petición. José, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó de José.
Pasaron los días, los meses, los años. José siguió esperando, no en los hombres, sino en Dios. La prisión no apagó los sueños. La espera no anuló la promesa. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, ni una cárcel puede detenerlo. 2 años pasaron. Y parecía que el cielo guardaba silencio. Hasta que una noche, el faraón de Egipto tuvo sueños que lo perturbaron profundamente. Vio 7 vacas gordas salir del río. Y tras ellas, 7 vacas flacas que las devoraban. Luego soñó con 7 espigas llenas. Y 7 espigas secas que las consumían. Nadie en Egipto pudo interpretar aquellos sueños. Faraón, he soñado sueños, y no hay quien me los explique. Entonces, la memoria del copero despertó. Copero, hoy recuerdo mi falta, hay un joven hebreo en la prisión. Todo lo que interpretó, se cumplió. José fue llamado de inmediato. El prisionero fue afeitado, cambiado de ropa y llevado ante el hombre más poderoso de la tierra. De la cárcel, al palacio. El silencio pesaba en la sala del trono de Egipto, apenas roto por el susurro de las túnicas de los consejeros y el latido inquieto del propio faraón. Sus noches eran oscuras, plagadas de visiones que le robaban el sueño y nublaban su juicio. Había oído hablar de un joven hebreo, preso injustamente, cuya reputación en sueños ya se había convertido en rumor palaciego. Con paso decidido fue traído José ante el faraón, sus ropas aún con el polvo de la celda, pero en sus ojos una luz serena, distinta. Faraón no dudó en preguntarle, he oído decir que sabes interpretar sueños. La respuesta de José fue clara y humilde, resonando en la cámara con inesperada fuerza, no está en mí. Dios dará respuesta favorable. El faraón narró sus sueños, 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas consumidas por 7 vacías. Silencio. José mantuvo la mirada baja, como esperando una señal invisible, hasta que alzó la voz. Los sueños son uno solo. Vendrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre tan grande que la abundancia será olvidada. Los ministros murmuraron inquietos. José, lejos de detenerse, fue más allá. Busque el faraón un hombre sabio que administre la tierra y guarde alimento para los años de escasez. Faraón observó al joven, como si de pronto viera mucho más que un esclavo. Conversaciones mudas cruzaron entre los presentes. Pero fue el propio rey quien rompió esa tensión. Hallaremos otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios. En ese instante, el mundo cambió para José. De la sombra de las mazmorras ascendió a la luz del trono. El faraón deslizó su anillo en la mano de José, símbolo de autoridad y confianza, lo vistió con ropajes de lino fino y anunció, solo en el trono seré mayor que tú. El eco de la decisión vibró en todo Egipto. José recorrió palacios, almacenó grano, reconstruyó ciudades y preparó a un pueblo entero para los días oscuros que se acercaban. Los años de abundancia pasaron. Y tal como Dios lo había dicho, el hambre cubrió la tierra. Egipto tenía alimento. Pero las naciones alrededor sufrían escasez. Muy lejos de allí, Jacob habló a sus hijos. Jacob, he oído que hay alimento en Egipto. Vayan y compren, para que no muramos. Sin saberlo, los hermanos de José caminaron hacia su destino. Cuando llegaron a Egipto, se presentaron ante el gobernador. Y no lo reconocieron. Narrador, pausa solemne, pero José sí los reconoció.
Los sueños de su juventud estaban frente a él. Hermanos, venimos a comprar alimento. José los miró fijamente, y habló con dureza. José, ustedes son espías. No era venganza, era prueba. Hermano, no, señor. Somos 12 hermanos, uno ya no vive y el menor está con nuestro padre. Al escuchar esto, el corazón de José tembló. Faltaba uno. Benjamín. José, si dicen la verdad, tráiganme a su hermano menor. José mandó encarcelarlos por 3 días, para que reflexionaran. Hermano, esto nos pasa por lo que hicimos a José, no escuchamos su clamor. José escuchó, y se apartó para llorar. Antes de dejarlos ir, retuvo a Simeón y les devolvió el dinero en secreto. Dios estaba obrando en corazones endurecidos. El perdón aún no se revelaba. Pero el arrepentimiento ya había comenzado. El pasado volvía a tocar la puerta. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El hambre azotaba la tierra y cada día las reservas en casa de Jacob se hacían más escasas. El rostro de Jacob reflejaba una sombra de angustia mientras sus hijos contemplaban la última bolsa de cereal. Al borde del desespero, Jacob se reunió con ellos y les dijo que regresaran a Egipto en busca de más alimento. Pero Judá, el de mirada firme y comprender profundo, recordó la advertencia. No podrían presentarse ante el gobernador sin llevar a Benjamín, el hijo menor y el último vínculo de Jacob con Raquel. La decisión era dolorosa. La memoria de la supuesta pérdida de José aún pesaba en el corazón del anciano patriarca. Sin embargo, en una mezcla de resignación y fe, Jacob permitió que Benjamín viajara. El grupo de hermanos cruzó los caminos polvorientos hasta llegar a los portones de Egipto, donde José, convertido ahora en gobernador, los esperaba. Al ver a Benjamín entre los visitantes, José sintió una ola intensa de emociones. La contención se le escapó y debió retirarse por unos momentos para no desvelar su identidad en medio de un llanto contenido. Aquí, nostalgia y esperanza luchaban en su pecho. Regresó con serenidad y los invitó a su casa. El ambiente era solemne, pero la mesa estaba llena. José ordenó servir una porción 5 veces mayor a Benjamín. Los hermanos miraron sorprendidos. ¿Acaso era favoritismo? No lo era. José observaba, analizaba si los celos y la rivalidad seguían acechando sus corazones, tal como en el pasado lo apartaron de su familia. La noche pasó y al amanecer José les permitió partir. Pero antes, dio instrucciones secretas a su mayordomo. Debía colocar su copa personal, de plata, en el saco de Benjamín. Cuando ya estaban lejos, los soldados los alcanzaron. Soldado, ¿por qué han devuelto mal por bien? La copa del gobernador está perdida. Registraron los sacos. Y la copa apareció en manos de Benjamín. Hermanos, no. Esto no puede ser. Fueron llevados de regreso ante José. José, el que tenga la copa, será mi esclavo. Los demás pueden irse en paz. Entonces Judá dio un paso al frente. Judá, Señor, mi padre perdería la vida. Te ruego que tomes mi vida en lugar del muchacho. El corazón de José se quebró. La prueba estaba completa. Los hombres que una vez vendieron a su hermano, ahora estaban dispuestos a dar su vida por él. El pasado había cambiado. El arrepentimiento era real. Y ya no quedaba espacio para el silencio. José ya no pudo contenerse más. Ordenó que todos salieran de la sala.
cuando quedó solo con sus hermanos. El gobernador de Egipto rompió en llanto. El silencio fue quebrado por el sonido del perdón. José, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? El miedo llenó la habitación. Sus hermanos quedaron paralizados. Hermanos, no sabíamos. José se acercó. José, ahora no se entristezcan ni se reprochen haberme vendido. Porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Lo que ellos hicieron con maldad, Dios lo transformó en propósito. José los abrazó. Lloró con ellos. Y el pasado quedó atrás. José, aún quedan años de hambre. Vayan por mi padre, y traigan a toda la familia a Egipto. Jacob miraba el horizonte cuando los nervios y la esperanza revivieron en su pecho al escuchar la noticia. José, a quien creyó muerto durante tantos años, estaba vivo. La vejez había endurecido el caminar de Jacob, pero la noticia devolvió el brillo a sus ojos y fuerzas a sus pasos. Sin dudarlo, anunció a su familia que haría el viaje para ver a su hijo antes de morir, decidido a enfrentar el pasado y buscar el reencuentro. El largo trayecto estuvo cargado de recuerdos, tanto de dolor como de los sueños que José le había contado en su juventud. La reunión fue un instante suspendido, un cuadro de emociones contenidas que finalmente estallaron en llanto, abrazos y palabras nunca antes dichas. Los hermanos aguardaban con la cabeza baja, temerosos de la reacción de José, quien ahora ocupaba la posición más alta en Egipto después del faraón. Pero José, lejos de recordar la traición, les habló con mansedumbre. Había aprendido en el sufrimiento el valor de la misericordia. Contó cómo pasó de ser soñador predilecto de su padre a esclavo vendido por celos, de prisionero solitario e ignorado por años, a gobernador de una nación extranjera y poderosa. Cada etapa había forjado en él una grandeza diferente de la solemne autoridad que ahora vestía. Mostró que la verdadera grandeza no reside en el poder alcanzado, sino en el corazón dispuesto a perdonar. Miró a sus hermanos, quienes esperaban reproches, pero en cambio recibieron palabras de consuelo y esperanza. No tengan miedo, dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de muchos. Así, las heridas se cerraron sin necesidad de más palabras. Jacob, en sus días finales, vio a su familia reunida, testimonio de que el dolor no era el fin de la historia. Lo que parecía una tragedia irreversible se convirtió en una promesa cumplida. En ese hogar restaurado, la presencia de Dios se sentía tan firme como la certeza de que, mientras Él sea parte de la historia, el dolor nunca tendrá la última palabra.